Bienvenidos, hoy vamos a explorar fuentes que analizan un capítulo bastante complejo y a menudo doloroso de la historia de Estados Unidos. Hablaremos del nativismo en la política migratoria del siglo XX y de esa masiva repatriación de personas de origen mexicano durante la Gran Depresión. Tenemos análisis de Mónica Berea, de Camille Garín González y también una entrevista con el profesor Francisco Valderrama, que es un experto en esto. La idea es entender un poco las raíces del nativismo, cómo se vio en políticas ya concretas y, bueno, el impacto humano, ¿no? Especialmente en los años 30. Exacto. Y es clave ver cómo esas actitudes hacia la inmigración pues han ido cambiando, muchas veces ligadas a la economía o a ideas sobre raza, sobre quién pertenece y quién no, y cómo todo esto llevó a la expulsión de, bueno, cientos de miles de personas, incluyendo, y esto es fuerte, ciudadanos estadounidenses. Empecemos por ahí, por el nativismo. Las fuentes lo definen como una oposición intensa a ciertas minorías, ¿no? Por sus supuestas conexiones con el extranjero. Buscaba preservar una nación que se veía a sí misma como predominantemente blanca, de origen europeo y protestante. Claro, y consideraba ciertos inmigrantes pues problemáticos o inferiores. Y esto no es nuevo del siglo XX, ¿verdad? Para nada. Fíjate, ya en 1753, Benjamin Franklin decía que prefería inmigrantes británicos a los alemanes. Los llamaba los más estúpidos de su propia nación. O sea, esta idea de una jerarquía racial, de la supremacía blanca, ha estado ahí de forma recurrente. Lo señala Berea. Y los argumentos se repetían, ¿no? Inferioridad racial, que no se podían asimilar. Exacto. Lo que llevaba esa idea forzada de americanizarse en el crisol de razas, el famoso melting pot. Que era más bien como fúndanse en nuestra cultura. Justo. Y también la competencia por empleos o más tarde que abusaban de servicios públicos. Se usó hasta el darwinismo social para justificarlo. Y bueno, estas ideas, claro, influyeron directamente en la política. No se quedaron solo en palabras. Definitivamente. Aunque Estados Unidos siempre necesitó mano de obra inmigrante para crecer, pronto empezaron las restricciones. Tuvimos la Ley de Exclusión China en 1882, que fue como un primer gran golpe. Un presidente importante. Sí. Y luego las leyes de 1917, 1921 y sobre todo la del 24, la Ley de Cuotas de Origen Nacional. Estas limitaron muchísimo la entrada según la nacionalidad. Claramente favorecían a europeos del noroeste. Y restringían a otros, asiáticos, europeos del sur, del este. Analfabetas, otros grupos. Y fue en 1924, justo con esa ley, que se creó la patrulla fronteriza para aplicar todo esto. Y eso nos lleva directo a la Gran Depresión. Las fuentes describen un éxodo masivo de mexicanos. Garín González habla de más de 1 millón entre 1929 y 1939. Valderrama incluso menciona cifras de hasta 2 millones contando deportados y repatriados en los 30. Sí, las cifras son impactantes. Y hay que decir, una parte fue gente que se fue por su cuenta, ¿no? Por la falta desesperante de trabajo. Repatriación espontánea. Pero no fue solo eso. No, para nada. Estaba el secretario de Trabajo de Hoover, William Doak. Él impulsó deportaciones muy agresivas. La meta declarada era liberar empleos. Calculaba que había unos 400,000 inmigrantes sin documentos. Hubo redadas, arrestos, muchas veces sin orden judicial. Y se criticó eso en su momento. Sí. Incluso la comisión Wickersham, una comisión oficial, criticó duramente los abusos. Hablaron de poderes despóticos. O sea, ya entonces se veía la gravedad. Entonces, si el gobierno federal ya actuaba así, ¿por qué surgieron también campañas de repatriación locales? ¿Qué las motivaba? Es una buena pregunta. Porque, a ver, las agencias locales de asistencia pública, por ejemplo en Los Ángeles, vieron esto como una forma de ahorrar dinero. Expulsar a mexicanos que recibían ayuda era reducir costos en plena crisis. O sea, una lógica puramente fiscal. En gran medida, sí. Y figuras como Charles P. Bissell, allá en Los Ángeles, lanzaron campañas mediáticas muy directas. Él mismo admitió que buscaba atemorizar a la comunidad mexicana para que se fueran. Usar el miedo como herramienta, vaya. Y aquí viene lo más chocante, creo yo, algo que el profesor Valderrama recalca mucho. Se estima que hasta un 60% de los expulsados eran ciudadanos estadounidenses, de ascendencia mexicana, claro. Espera, más de la mitad.
Ciudadanos americanos. Eso lo cambia todo. ¿Pero cómo? Legalmente. Legalmente. No debería haber sido posible. Pero en la práctica, pasó. A gran escala. Niños nacidos en Estados Unidos, ciudadanos plenos, enviados a México, un país que muchos ni conocían. ¡Qué terrible! El testimonio de Ignacia Piña, que cuenta las pesadillas que tuvo por décadas, te da una idea del trauma. Se le llamaba repatriación voluntaria, pero vamos, ¿Cuál era la alternativa? la deportación forzosa o la cárcel. O sea, era una elección bajo coacción total. Entiendo, pero antes decías que necesitaban mano de obra. ¿Qué pasó con los empleadores, los agricultores, que dependían de esos trabajadores? Pues mira, al principio hubo ambivalencia. Los grandes agricultores, la Cámara de Comercio de Los Ángeles, por ejemplo, primero se opusieron a las redadas masivas, ¿Por qué? ¿Y qué les hizo cambiar de opinión tan radicalmente? las huelgas. Cuando los trabajadores mexicanos empezaron a organizarse, a pedir mejores salarios, mejores condiciones, como pasó en la huelga de El Monte en 1933, que fue muy importante. Ah, la organización laboral. Exacto. Ahí la actitud de los empleadores cambió por completo. Los mismos que antes, digamos, los protegían, pasaron a apoyar la repatriación. Querían deshacerse de los agitadores. Y ahí ya no importaba si eran ciudadanos o no. Arthur Arnold, de la Cámara de Comercio, lo dijo clarito. Hay que conseguir que algunos se vayan sin importar si son ciudadanos americanos o no. Increíble cinismo. Y las fuentes detallan también la logística, con los consulados mexicanos involucrados. Sí, colaboraron, organizaron trenes, transporte, aunque a veces en condiciones muy precarias. Hay historias terribles, como la del viaje en el buque Progreso. El gobierno mexicano también ofreció tierras, pero claro, México también estaba en crisis. La recepción allá fue complicada. Está claro que este periodo dejó una cicatriz enorme y mucha desconfianza. Profundísima. Y como apunta Valderrama, estos ciclos de buscar culpables en los inmigrantes cuando hay crisis económica, pues no terminaron ahí. Vimos cosas parecidas en la Operación Espalda Mojada en los 50 y resuenan en debates que tenemos hoy mismo. Entonces, resumiendo un poco, lo que vemos es un patrón histórico. El nativismo, que se alimenta de prejuicios raciales y de ansiedad económica, le da forma a la política migratoria. Y esas políticas van desde cuotas que discriminan hasta expulsiones masivas que, violaron derechos incluso de ciudadanos. La bienvenida a la mano de obra choca constantemente con el rechazo por el origen. Es una tensión constante. Totalmente. Y las fuentes nos dejan pensando, ¿no? Si la ciudadanía estadounidense no protegió a cientos de miles de personas de ser expulsadas de su propio país solo por su ascendencia, entonces, ¿qué significa realmente pertenecer en Estados Unidos? Y sobre todo, ¿qué tan condicional ha sido esa pertenencia para ciertos grupos a lo largo de la historia? Una pregunta que sigue abierta.